Sí, además Ernesto Núñez dijo que él tenía sus propios datos y que en esos propios datos había un 71% de la ciudadanía que estaba de acuerdo con su gobierno y quería que él siguiera adelante. ¿Cómo viste esa cifra? 71% dice el propio López Obrador. Mira, hoy, por ejemplo, si lo contrastamos con la encuesta de Reforma que salió hoy, ¿no? Hoy Uh-huh. hablaba de un 61% de aprobación, que ojo, aunque ese dato de la encuesta de Reforma pudiéramos considerarlo bajo respecto a cómo inició Andrés Manuel López Obrador en 2018, donde traía un 70 y tantos por ciento, de todos modos 61% a estas alturas del gobierno y después de un año tan difícil, tan complicado como ha sido el 2020, a mí no me parece una mala cifra. Pero sea 61 o sea 71, Julio, si eso se traduce en un apoyo al presidente en lo electoral, pues con eso conserva lo que tiene, que es la mayoría en la Cámara de Diputados, lo cual le permitiría seguir haciendo reformas constitucionales, seguir haciendo las reformas que se necesita para concluir su sexenio. Entonces, si él logra tener más del 50% de los votos en esa elección, pues bueno, sería un lujo y sería algo que no ha logrado ningún presidente en la historia reciente, ¿no? Y la narrativa de él, me parece, no sé, Ernesto, no hay conflictos graves, no hay manifestaciones fuertes en la calle, la cuestión económica se mantiene difícil pero equilibrada, es decir, a fin de cuentas es un gobierno caminando y con un presidente que dice que las cosas, al menos en el manejo de la presidencia de la República, se están dando de manera adecuada, Ernesto. Y es un discurso que contrasta con lo dicho por analistas y a veces hasta por los propios datos reales, ¿no, Julio? Es decir, creo que hay datos objetivos que te hablan de que hay cosas que no van bien. O sea, si uno ve, por ejemplo, en el tema de seguridad, pues vamos a cerrar el año con más de 30,000 homicidios dolosos, como se cerró el año pasado, y que es una tendencia que evidentemente no es culpa de López Obrador, es la tendencia con la que se venía desde años atrás, pero no se ha logrado, francamente, esto que Alfonso Durazo llegó a mencionar como el punto de inflexión. La verdad es que si lo ha habido ese punto de inflexión, pues ha sido poco notorio, ¿no? Ajá. En términos económicos, pues la caída del PIB se está calculando en una caída del 9% en el crecimiento económico, tampoco es un buen dato. En el tema de la pandemia, pues estamos hablando de más de 105,000 fallecimientos por culpa de este virus, que tampoco es una cosa que haya, digamos, provocado el gobierno, pero que evidentemente afectaría en un balance global de la situación. Sin embargo, creo que López Obrador, Julio, no sé si estés de acuerdo conmigo, él ha mostrado una disciplina y quizá ese es el éxito de su comunicación política. Él ha sido un personaje muy disciplinado en no salirse de lo que llaman en la mercadotecnia de su track, ¿no? Él agarra un tema y no se sale, es muy disciplinado, insiste en los mensajes, rara vez permite que lo desvíen, que lo hagan cambiar de rumbo en su narrativa, y creo que eso, Julio, le ha funcionado. Es decir, yo veo en las redes, veo en el debate público, quizá por eso se ve esta polarización. Yo veo a sus simpatizantes no solo convencidos de lo que él dice, sino en una actitud de defenderlo pese a todo y frente a todo, y no aceptan la menor autocrítica. Y eso ha causado que del otro lado se polarice y se haga una crítica prácticamente a todo, y se descalifique prácticamente todo, y se le eche la culpa prácticamente de todo. Es decir, pero creo que eso se debe a que el presidente no concede nada a sus críticos. Es decir, él mantiene su narrativa, mantiene su línea de esto va bien, el proyecto de transformación va en marcha, pese a los datos que existen. Él dice, yo tengo datos que dicen que la economía no va tan mal, que el manejo de la pandemia ha sido el adecuado, que el tema de violencia e inseguridad se va resolviendo poco a poco, y no le vas a encontrar, o sea, quienes esperaban ver algo de autocrítica hoy, pues yo creo que ilusamente estaban esperando eso. López Obrador, y menos cuando estamos fíjate, solamente estamos, Julio, a 180 días de las elecciones intermedias. Quien haya esperado que el presidente iba a hacer una autocrítica en un momento así, pues
yo creo que era muy iluso, pues, ¿no? O sea, el presidente no se va a salir de su tracking de que esto va bien, porque si algo sabe hacer López Obrador, y ya lo vimos, pues es generar narrativas que ganan elecciones. Y yo creo que no se va a salir de ahí, de aquí hasta junio, y por lo tanto va a ser en ese sentido muy interesante ver al final si logra que eso se traduzca en votos, ¿no? No sé cómo hayas visto este informe sobre los 2 primeros años de gobierno, que hoy Arturo Rodríguez en Astillero Informa nos decía que era el 8º informe que ya ha rendido en estos 8 años, pero no sé cómo hayas visto su actitud. A mí me pareció fresco, no diría alegre, pero pues bastante suelto, desparpajado, con una actitud corporal muy sueltita, insisto, y además leyó muy rápido lo que tenía, lo hizo con rapidez, como si dijera, aquí vamos todavía con la prisa que él ha advertido que tiene para ir transformando al país. Se fue rapidito. ¿Cómo viste en general el mensaje, diría yo, corporal, discursivo? Claro, en el patio de Palacio Nacional con unas decenas de personas por la pandemia, pero pues no sé, ¿qué te pareció, Ernesto? Quizás es parte de lo mismo, ¿no? Es decir, quien esperaba ver a un presidente apesadumbrado, cabizbajo, preocupado por la situación en la que está el país, pues no, se iba a quedar esperando ver ese personaje, porque si López Obrador está diciendo que esto va bien, que a pesar de los críticos y a pesar de lo que sea, su proyecto está en marcha, pues eso creo que lo hizo acompañar de una actitud adecuada o una actitud coincidente con ese discurso. Es decir, creo que nuevamente vemos un López Obrador que tiene esta capacidad de comunicar que tienen pocos políticos o que han tenido pocos políticos en la historia de México, ¿no? Evidentemente yo creo que ha sido un año muy malo en muchos sentidos, ha sido un año muy complejo, insisto, no para el gobierno de López Obrador, para todos los gobiernos del mundo, ¿no? No hay en este momento un presidente o un gobierno que pueda salir a decir hemos tenido magníficos resultados, porque la pandemia le ha pegado a la economía y le ha pegado a muchos aspectos prácticamente en todo el mundo. Pero López Obrador sale y dice esto no está mal, y entonces esa actitud que mencionas, que evidentemente coincido contigo, Julio, en que es una actitud pues de tranquilidad, de serenidad, de no pasa nada, coincide con ese discurso, ¿no? Y a pesar de que muchos indicadores puedan estar diciendo que las cosas no van tan bien, López Obrador, con su actitud, te está mandando un mensaje que es congruente con ese discurso de que estamos bien, de que no hay de qué alarmarse, de que se equivocan quienes piensan que lo de la pandemia es una gran crisis, de que se equivocan quienes piensan que vamos hacia un abismo en términos económicos. Entonces me parece que en ese sentido, Julio, López Obrador pues sigue siendo un genio de la comunicación política, ¿no? Es alguien que hace coincidir muy bien su imagen con su discurso. Ya después en el análisis de los datos, cuando analicemos ya con más calma todo el discurso que dijo y si los datos realmente coinciden o no con la realidad, ahí ya puede haber múltiples mensajes, pero él no deja margen para la interpretación, ¿no? Bueno, pues Ernesto Núñez, muchas gracias por esta oportunidad de contar con tu visión, con tus comentarios, con tu experiencia política como explicador político. A ver qué sigue en el tercer año. ¿Qué esperas para este tercer año? Pues mira, yo creo que lo que esperamos todos es que pronto haya una vacuna, ¿no? Porque la verdad es que sí, aunque es muy triste seguir haciendo el conteo de víctimas del COVID, la verdad es algo que está ahí, ¿no, Julio? Y pues ya se llevó la vida de 105,000 mexicanos. Ahí me parece que en este momento lo más urgente sería eso, que no depende necesariamente del gobierno de México, pero digamos el descubrimiento de una vacuna. Lo que sí va a depender es que el plan de vacunación sea un plan eficiente, un plan que en cuanto exista esa sustancia la pueda diseminar entre la población de una manera rápida y eficiente, porque yo creo que mientras esta situación esté así, pues no se va a componer la economía, no se va a reactivar muchos de los sectores económicos e industriales que hoy en día están parados, y pues va a ser muy difícil pensar en una recuperación de varias de las cosas que están por ahí. Entonces, esperemos que eso llegue pronto, que se implemente bien,
y creo que eso puede ayudar a que se desarrolle lo demás.